Algunos virus y bacterias pueden escapar de los anticuerpos y otras defensas porque se replican en el interior de las células. Para detectarlos y eliminarlos, el sistema inmune dispone de los linfocitos T. Un linfocito T es un tipo de glóbulo blanco o leucocito de la sangre. Los glóbulos blancos se clasifican según su desarrollo y función. En particular, los linfocitos T pertenecen al linaje linfoide, junto con los linfocitos B y linfocitos NK. La función principal de los linfocitos T es eliminar células infectadas y coordinar la respuesta inmune. Los linfocitos T detectan patógenos intracelulares con su receptor, denominado receptor de células T, o TCR. Pero, ¿cómo descubren patógenos si estos están en el interior de una célula? Los linfocitos T los detectan gracias a que todas las células presentan su contenido interno al exterior con el sistema del complejo mayor de histocompatibilidad, o MHC. Los linfocitos T utilizan su receptor TCR para unirse al complejo mayor de histocompatibilidad y examinar si éste presenta algún antígeno extraño a nuestro cuerpo. En caso de encontrarlo, los linfocitos T se activan y generan una respuesta inmunitaria. El TCR consiste en una cadena alfa y una cadena beta unidas covalentemente por un enlace disulfuro. Ambas cadenas tienen una región variable y una región constante. La región variable se encarga de unir al complejo mayor de histocompatibilidad con su antígeno. La región variable es diferente en cada linfocito T, lo que permite detectar una gran variedad de antígenos. La parte intracelular del TCR es corta y necesita las cadenas accesorias gamma, delta, epsilon y zeta para transmitir información. Estas tienen motivos ITAM, basados en tirosina, que se activan en respuesta a la unión antígeno-TCR. Aparte, el TCR se ayuda de moléculas correceptoras y moléculas coestimuladoras. Las moléculas CD8 y CD4 sirven para diferenciar si el MHC es de tipo 1 o de tipo 2. Por un lado, todas las células presentan antígenos internos con el MHC de tipo 1, de forma que aquellas que están infectadas también presentan los antígenos del patógeno al exterior. Por otro lado, algunas células especiales pueden fagocitar patógenos y presentar sus antígenos con el MHC de tipo 2, sin hacer falta que estas células estén infectadas. El MHC de tipo 1 presenta péptidos internos, así que, si son de un virus o bacteria, significa que la célula está infectada. La función de los linfocitos T CD8 es eliminar esas células, por lo que se conocen como linfocitos T citotóxicos. Por otro lado, el MHC de tipo 2 solo está en aquellas células presentadoras de antígeno profesionales y muestra péptidos que la célula ha encontrado y fagocitado. Como estas células no están infectadas, la función de los linfocitos T no es eliminarlas, sino colaborar con otras células inmunitarias para combatir la infección, por lo que se conocen como linfocitos T colaboradores. Finalmente, la función de los linfocitos T es tan importante que existen otras moléculas para controlar su estimulación, conocidas como coestimuladoras. Dos ejemplos son CD28 y CTLA4. Cuando un linfocito T se activa con su receptor TCR, CD28 contribuye a completar y mantener el estado de activación. Por otro lado, cuando este linfocito ya lleva tiempo activado, empieza a expresar CTLA4, cuya señal termina la activación. De este modo, estas y otras moléculas coestimuladoras consiguen regular la función de los linfocitos T. Pero hay muchísimos tipos de patógenos. ¿Cómo conseguimos fabricar suficientes TCR para detectarlos todos? La respuesta es el mismo mecanismo que produce los anticuerpos, la recombinación VDJ. Por ejemplo, el gen de la cadena beta del TCR contiene las regiones variable y constante. La región variable está formada por los segmentos V, D y J. A pesar de solo necesitar un segmento de cada, en el ADN de una célula madre, el gen de la cadena beta tiene 52 segmentos V, 2 segmentos D y 13 segmentos J. Durante la maduración, cada linfocito elige un segmento al azar, eliminando los otros y obteniendo una combinación única. Lo mismo ocurre en la región variable de la cadena alfa, que tiene 70 segmentos V y 61 segmentos J. Según la combinación de segmentos de las cadenas alfa y beta,
Cada linfocito T detectará un antígeno diferente. Denominamos a este proceso de combinar segmentos V, D y J simplemente recombinación VDJ. De esta forma, podemos producir un inmenso repertorio de receptores TCR diferentes. La vida de los linfocitos T tiene dos etapas, la maduración y la activación. La maduración es el proceso de desarrollo de una célula madre hasta el linfocito T. Tras madurar, la activación ocurre cuando ese linfocito T encuentra a su antígeno. La maduración empieza en el interior de los huesos. Primero, las células hematopoyéticas se diferencian en progenitor multipotente y después en progenitor linfoide común. Para diferenciarse en linfocitos T, estos progenitores migran al timo, donde seguirán con las etapas de célula pro-T, célula pre-T, célula doble positiva y finalmente linfocito T maduro. Las células pro-T acceden al timo por su superficie, la corteza, y avanzan hasta la médula mientras van madurando. Al inicio no expresan el receptor TCR y como tampoco tienen CD4 ni CD8, se denominan doble negativas. Estas células empiezan a sintetizar el receptor TCR haciendo la recombinación VDJ de la cadena beta. Si no consiguen una recombinación correcta, entran en apoptosis. Si en cambio sí lo logran, se convierten en células pre-T y expresan el receptor pre-TCR, formado por una cadena beta y una cadena alfa sustituta, puesto que aún no han recombinado el gen de la cadena alfa. El receptor pre-TCR también tiene las cadenas gamma, delta, epsilon necesarias para transmitir su señal. La señal del pre-TCR induce una intensa proliferación y aumento de tamaño, lo que genera las células pre-T grandes. Cuando estas células entran en reposo, empequeñecen y se convierten en células pre-T pequeñas. Tras formar un clon de células con la misma cadena beta, las células pre-T pequeñas hacen la recombinación VJ de la cadena alfa, cada una de forma diferente. Al final de este proceso, estas células expresan en su superficie un receptor TCR completo y funcional y además también expresan los dos correceptores, CD4 y CD8, por lo que se convierten en células doble positivas. Las células doble positivas pasan por un proceso de selección positiva y negativa para evitar que sean autorreactivas. Esta selección ocurre mientras interactúan con las células epiteliales del timo, que presentan antígenos propios con el MHC1 y el MHC2. Una interacción moderada entre el TCR y un MHC es una señal positiva, puesto que indica que la recombinación ha sido correcta y el TCR funciona. A esto se le llama selección positiva. Las células con un TCR funcional reciben señales para sobrevivir, mientras que aquellas con errores, que no reconocen ningún MHC, se eliminan por apoptosis. Por otro lado, una unión demasiado intensa es negativa. En el timo solo se presentan antígenos propios o autoantígenos, así que los linfocitos T que lo reconocen excesivamente son autorreactivos y por tanto son eliminados. A esto se le llama selección negativa. Gracias a la selección positiva y negativa se consigue el estado de tolerancia central, en el que se eliminan las células cuyo TCR no funciona y las células que reaccionan demasiado contra autoantígenos, consiguiendo una población de linfocitos T funcional, pero que no reaccionan contra nuestras propias células ni causa ninguna enfermedad autoinmunitaria. Superada esta selección, las células doble positivas se convierten en células simple positivas, porque expresan solamente CD4 o CD8 de acuerdo con el tipo de MHC que reconocen. Las células que superan la maduración llegan a la médula del timo y salen a la circulación hacia los órganos linfáticos secundarios, el bazo y los ganglios linfáticos, donde finalmente se consideran linfocitos T maduros. Allí restarán a la espera de encontrar su antígeno y activarse. Y ya está, si te ha gustado este vídeo y te apetece apoyarme puedes dejar un me gusta y suscribirte, y si tienes alguna sugerencia te leo en comentarios.